Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche aquí para hacer la lectura de Géminis. Si lo tenéis en vuestro sol, ascendente o luna, incluso en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona especial, os recomiendo que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros a esa persona para siempre o hacer que vuelva, puedo hacerlo. Debéis de contactarme al WhatsApp, escribirme vuestra situación y os ayudaré a cumplir vuestros sueños. Y ahora sí, Géminis, voy a pasar a vuestra lectura. Os recuerdo que mis lecturas son atemporales, aunque yo enfoque durante esta semana y los próximos 3 meses de primavera-verano. Si encontráis esta lectura en otro tiempo, es para vosotros. Y voy a retirar estas barajas que utilizaré después, porque voy a empezar, para los que me conocéis, con mi oráculo, que está basado en el tarot. Como veis, son 120 cartas muy hermosas, con toda la información. No importa en qué situación estéis ahora mismo. Si es vuestra pareja, estable, si es vuestro ex, alma, llama gemela, es alguien con quien estáis chateando en la distancia, mi baraja dará respuesta a todo lo que deseáis. Y ahora sí, Géminis, voy a sacar una serie de iniciales para vosotros. A ver. Géminis. Y estas. La M, Y, la Z, la H, la R, la C y la I. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona. Y ahora sí, Géminis, voy a comenzar con vuestra lectura. Lo que hago siempre, amigos míos, es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros, Géminis, luz, verdad y justicia. Y también, como pido siempre, la unión con la persona que amáis, o incluso encontrar el amor, porque sé que muchas personas me escucháis y estáis en busca de vuestra alma o llama gemela. Y voy a preguntar qué os depara en el amor, en esta semana de abril y en los próximos 3 meses, Géminis. Ya sabéis, y si no me conocéis todavía, que mi sol está en Sagitario y mi ascendente en Géminis. Veamos qué tiene para nosotros. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Aquí tengo, amigos míos, la primera carta. Veamos, Géminis, ¿qué ha pasado? Yo ya estaba sintiendo esto, amigos. Conozco el tarot. Sabéis que también trabajo con la magia, mis bellos ángeles, que siempre me están guiando, enviando mensajes a través de los sueños. Y antes, cuando ya he tocado las cartas, yo ya sentía algo especial va a pasar con Géminis. Y mirad aquí, fuego de la pasión, el 11-11. ¿Qué veis, Géminis? Señales, intuición. Tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo. El espíritu también se está comunicando con él. Estáis en el camino correcto. Ya tengo por delante una tirada maravillosa que ya no necesitaría más cartas. ¿Veis esta pareja? Esto es lo que desea tu persona. Abrazarse así, quemándose contigo, estar dentro de ti. Como una verdadera llama gemela. Y quiero deciros algo, porque esta persona y tú ya estáis en unión espiritual para siempre. El alma es eterna, amigos míos. Venimos de otras vidas. Hemos estado reencarnándonos en diferentes cuerpos, épocas. Ya habéis estado con ellos. Podéis sentirlo, por eso veis tanto secuencias numéricas. Pueden ser el 11-11 o el 2-2, 6-6, no importa. También tenéis muchos sueños con esta persona, son recurrentes y la veis tan real que os toca. A veces os levantáis de la cama y decís, esta persona ha estado conmigo, incluso sintiendo que me hacía el amor. Es una llama gemela, Géminis. Cada vez que veáis esta secuencia, porque el 1 representa en el tarot al mago, la fuerza, la habilidad, dones y también lo que está oculto. Habla de vuestra individualidad,
de ser alguien en esta vida, de tener propósitos, de ayudar a otros, de ser originales, creativos. Seguid este camino porque vuestros guías espirituales os dicen: Géminis, lo estáis haciendo muy bien, vais a tener una reunión real con esta persona, así con el fuego también de los pastos, porque las relaciones entre adultos, amigos míos, también son pasionales. Es necesario que brote y que se parir, y no simplemente como mujeres, a niños, no, sino estar juntos para cumplir misiones divinas, Géminis. El 11-11, la primera carta. Esto es maravilloso. Cuando digo que me quedo en shock, es literal. Géminis, ¿habéis visto esto? Géminis, es que me parece esto. La carta de dones, yo os hablaba de almas y llamas gemelas, y que tengo aquí una mujer que es un ángel que está tocando un piano en llamas. Mirad esta primera carta. Así está esta persona con vosotros. Arde de pasión. Os voy a leer, amigos míos. Habilidades, desafíos, trabajo. Sal de tu zona de confort y aliénate con tu propósito de vida. Cuando lo hagas, manifestarás y atraerás a tu llama gemela. Muchos pensáis que estáis en esta tierra simplemente para estar con esta persona. Y sí, es verdad, regresamos por ella. Pero también para servir a otros, que es lo que tanto os gusta hacer. Tocar algún instrumento, la música, el arte, dibujar, pintar. Aquí hay personas muy, muy creativas, porque tengo al lado, es que va a ser increíble que lo creáis, un 6 de copas, vidas pasadas. Por lo tanto, con estas 3 cartas yo ya sé que me muevo con la emotividad y con la creación. Haber regresado de otras vidas para encontrar a esta persona. A veces es un reto muy difícil porque venimos sin memoria. En teoría, nos vamos acordando a través de las regresiones, los sueños. Por eso nuestros guías nos mandan tantas señales. Quiero que si estáis viendo una secuencia específica, me la digáis y os diré qué significa. Este 1 maravilloso significa que se van a materializar vuestros sueños. Quiero que seáis capaces de sacar todos esos dones que tenéis, vuestra intuición y habilidades, talentos naturales, y los deis al mundo, amigos míos. Una tirada de almas y llamas gemelas. Aquí, vidas pasadas, Sol en Escorpio. Brillo para ti, mi amor. Sé que habéis estado esperando, incluso muchísimas personas, años para este encuentro. Pueden ser incluso más de 30 años que lo conocéis incluso desde la infancia, porque el 6 de copas me habla de 2 niños muy pequeños que se amaron desde un comienzo, y no importa que no lo recordéis. Hay algo, hay una sensación en vuestro interior, en vuestro corazón, que os hace sentir que esa persona y tú ya os habéis amado en vidas anteriores. Sueños, hipnosis, has percibido de forma extrasensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada. Vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida. Así está, Géminis, tu amor. Te echo de menos, amor mío. Eres la nostalgia de mis vidas, mi apoyo, el consuelo y mis brazos. Es a ti a quien te cuido. Deseo regresar a mi hogar, que es el tuyo también. Os echa muchísimo de menos esta persona, Géminis. No se puede cambiar. Cuando me decís, Esther, ¿qué puedo hacer? Tengo que soltarlo. Claro que lo tenéis que soltar. Es el miedo y las dudas que dejaréis, como siempre digo, en el fondo del océano. Y confiaréis en que estáis aquí porque sois un milagro y una obra perfecta de Dios para amar. Tendréis fe en esta unión. Y aquí el primer signo de la tirada es Escorpio. Un signo de agua, muchos sentimientos ocultos y que rebosarán. Así te ama esta persona, totalmente perfecta. Y sí, también tenemos imperfecciones, pero esa persona no ve
tus defectos. Simplemente que trata de ayudarte para que mejores, Géminis. Te ama con la pureza de un niño. Ahí está, esa niña que podéis ser vosotras y que estáis esperando. Una carta muy, muy hermosa. Géminis, qué sorpresa. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Quiero que me digáis en los comentarios cuánto tiempo hace que conocéis a vuestra persona. Si ha sido vuestro amigo de la infancia, habéis estudiado con él, incluso, aunque sea hace poco tiempo, puede ser que lo conozcáis, simplemente hace 3 años, pero sentisteis esa conexión. No todos recordaréis vuestros sueños, aunque los tengáis, ni habréis hecho regresiones a vidas pasadas. Pero se sabe, amigos míos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. Mirad, amigos míos, qué tirada. Ángeles. Esto está siendo, iba a decir, mágico, sobrenatural, porque hace muy poco tiempo estaba hablando con mis ángeles y mirad, aquí está. Mirad a esta niña. 2 ángeles en esta tirada de 4 cartas y yo tengo 120. Una mujer, que aquí también tenéis guías espirituales que están con vosotros. Os lo he dicho desde la primera carta, Géminis. Confiad en las señales, en vuestra intuición, que no es la mente lógica, es ese primer pensamiento que llega y muchas veces decís, no, lo voy a descartar, tengo que analizarlo, porque esta persona no me quiere, por qué me dejó, por qué no me he logrado casar con ella, por qué se fue con otra. Aquí no hay razones lógicas, debéis atender lo que os dicen vuestros guías. Protección divina, milagros. Tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Pídeles que se manifiesten y llegarán con sueños y señales. Ellos materializarán tus deseos. Maravillosa tirada. Hace mucho tiempo que no salía esta carta. ¿Quiénes de aquí veis plumas, palomas, así, muy literales? Vais andando por la calle, o incluso estáis en el balcón y veis una paloma. O decís, ay, me he encontrado esta pluma. Esto no es casual. Es una señal. Porque quizás vosotros habéis perdido la fe, o no tengáis confianza con que podéis estar unidos y que os merecéis amor. Os digo yo que sois perfectos, todos. Aquí está la representación más bonita que podría haber, porque es una niña. Qué tirada más hermosa. El 11-11, este ángel, y aquí hay 2 niñas que representan toda la pureza. El color blanco, ¿veis aquí? Alas. Tenéis también seres que incluso pueden ser familiares que ya no estén y os están protegiendo. Quiero que escuchéis vuestros sueños y que los apuntéis en vuestro cuaderno, porque os van a dar detalles de todo lo que va a acontecer. Podemos ver el futuro también. Yo lo hago. Mirad, qué bonito, Géminis. Aquí están los ángeles. Llamadlos. Y sobre todo, si es a través de la música. Les encanta que les canten. Pedidles al arcángel, por ejemplo, San Rafael, que es el que bendice los matrimonios, el que sana, cura y también ayuda a las parejas. ¿Qué más? Géminis, ¿qué os espera en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Géminis, qué tirada más soberbia. Estos angelitos están aquí, sé que muchos se lo pedís a vuestros ángeles, que os ayuden. Y por eso mismo veis las señales y yo estoy aquí para confirmároslo, porque es que yo lo he visto. Los números, los sueños, todo esto que yo cuento no es simplemente mi baraja, es mi historia. Como la vuestra. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. Géminis. Un reencuentro inesperado, muy amoroso, romántico. Tierra, haz de pentáculos. Tengo aquí a los signos de tierra, a todos. Qué maravilla, porque aquí tengo el alma también, amigos míos.
Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Quiénes sois? Podéis tener estos signos en vuestra carta astral o incluso que vuestra persona os sea o Escorpio o uno de estos signos. Conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas. Ya me habla el uno de ello. Debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás. Desde la primera carta, pasando por todas, ¿qué os dicen vuestros guías? Esto exactamente. ¿Veis aquí cómo están estas hojas? Nada muere. Amigos míos, somos eternos. No os preocupéis. Ahora estamos vivos y podemos tener todo lo que deseamos, y más cuando tenemos parte de nuestro destino que ya está pactado, como estar como nuestra alma o llama gemela. Esta persona quiere que sepas que te ama y que viene aquí en su mano con un gran pentáculo, donde hay un pentagrama que representa el alma. Aquí estoy, amor mío. Quiero ofrecerte nuestro hogar. No es simplemente una vivienda, ni bienes materiales, ni dinero, sino ofrecerte todo lo que soy. Sin ti estoy perdido en este mundo. Solo volví por ti. Esto es lo que va a ocurrir, Géminis. Una proposición. Mirad, la tierra con el alma, que Dios nos dice siempre que no nos olvidemos que la tenemos al lado de ángeles. ¿No es maravillosa, amigos míos? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis? Y voy a sacaros alguna carta más, aunque como ya sabéis, es una tirada tan hermosa. Con una primera carta podría haberme quedado, porque yo ya sé todo lo que representa. Seguro que veis estos números, el 1111, cada vez que desbloqueáis vuestro teléfono y está esta hora. 1111 o la 0111. O los veis cuando estáis en la calle, en muchos portales, o en un número de teléfono que os da alguien. Incluso en una película, o el nombre de esta persona aparece. Estos son señales. ¿Qué le depara Géminis en el Amigos, es que me está pasando algo con Géminis que no me está dando tiempo. Acontecimientos inesperados. Tengo aquí la rueda de la fortuna, Sagitario. Va a haber muchos cambios muy positivos, Géminis. Incluso si no pensabas hacer un viaje, ahora los harás. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Géminis. ¿Quién es Sagitario también aquí? O lo tenéis como vuestro ascendente o signo lunar, Sagitario. A Júpiter, nada más ni nada menos. Júpiter, que destronó a Saturno, se enfrentó a su padre porque devoró a sus hijos y lo envió al inframundo. Júpiter, fuerte y poderoso, aquí mismo. ¿Qué más para Géminis? ¿Alguna carta más? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Estáis en la distancia con esta persona porque os reuniréis. Ahora la rueda da vueltas para vosotros. Y tengo aquí negación, un 2 de espadas. Va a haber cambios. Esta persona tiene que tomar decisiones. Ni una carta más. Puede que ahora esté en silencio, no diga nada. Hay mucho deseo y pasión, porque aquí tengo una carta donde está la luna y hay agua también. Ahora os explicaré bien. Negación. ¿Tenéis bloqueada a esta persona? Desbloqueadla ahora mismo. ¿Qué os depara a los Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Y una carta más, una nueva oportunidad. Maravillosa. Tengo aquí fluir, un 6 de espadas, Acuario. Acuario, Júpiter, Urano, nuevos comienzos. Mira, es que estas 2 cartas están juntas. Es como una noria. A veces arriba, a veces abajo. Cambios, verano, giro en el destino y va a ser algo rápido, inminente. Puede ser para esta temporada de primavera o inicios del verano. Prepárate para la llegada de acontecimientos sorprendentes e increíbles en tu vida. La fuerza divina y el universo están contigo. Y ya lo creo que están contigo. Ángeles, el 1111, todas esas señales que veis. Quiero que me lo digáis en comentarios. Algo se está aproximando, una nueva oportunidad con esta persona. Fluir, 6 de espadas. Sé que tenéis cargos, puede que aquí también haya niños, porque mirad que hay. Tengo la carta de vidas pasadas, la carta de ángeles,
tierra, y también tengo aquí una chica que va en un barco con un niño. Entonces, podéis tener niños o ya haber tenido una relación matrimonial anterior. Y todo os va a conducir al éxito con estas dos maravillosas cartas. Cuando ya tengo aquí el 6 de espadas, son nuevos comienzos, Géminis. Si algo no funcionó en este pasado, no os preocupéis. Ahora ya todo sigue hacia adelante. Quiero que soltéis, como os he dicho desde el principio. Yo ya lo imaginaba, todo aquel dolor, esas penas, angustia que tengáis, de que no podéis continuar este viaje, y no es cierto. Estáis aquí para cumplir propósitos, escuchando las señales que os envían vuestros guías espirituales y estar con esta persona. Aquí. Y ahora tengo la carta aquí voy a poner aquí Sagitario y Acuario. Acuario. Negación. Sentimientos ocultos, falso control, observación. Aunque estén negando su amor, solo es por ego y miedo. El amor nunca se puede esconder. Te mirarán cuando se liberen de su control. Tengo aquí una carta que, como veis, es muy clara. Hay una chica que tiene los ojos completamente vendados, como en el 2 de espadas, y que está bloqueando su corazón, porque no quiere sentir. Hay decisiones que tendrá que tomar esta persona, incluso dejar a alguien que tenga una pareja kármica. Algo dejará atrás. Tendrá que hacer frente a sus sentimientos. Por eso tengo a la luna en esta carta, en Rider White, con el mar y la luna. Mucho deseo por parte de esta persona, como desde la primera carta. Aunque tú creas que esta persona no te está viendo, sí que lo hace. Y vendrán estos cambios tan maravillosos, Géminis. Es que ya sabéis cómo es la rueda de la fortuna. Ahora el dios Anubis está con vosotros. Y ahora, amigos míos, voy a sacaros una serie de cartas para deciros unos mensajes más de esta persona. Quiero que me digáis en comentarios si esta persona vive cerca o está en la distancia, porque con la rueda de la fortuna yo veo viajes, literalmente, que como veis está al lado de un 6 de espadas. Y puede ser que haya agua o haya tierra. Tengo aquí la carta también de tierra. Voy a poner aquí los signos de tierra. Pero veo que hay movimientos, desplazamientos. Géminis. Y vamos a saber qué más quiere deciros esta persona. Algunos mensajes. ¿Qué mensajes tiene para Géminis esta persona? ¿Qué mensajes tiene para Géminis esta persona? Veamos, Géminis, esta ha salido disparada. Niño interior. Esta persona ha podido tener ya traumas, amigos míos. Traumas. ¿Qué más? Géminis. ¿Cómo están? Vidas pasadas. Es que es la misma carta, Géminis. La misma. ¿Qué más? Es que secretos. Géminis. Es que no me da tiempo ni a decir qué es lo que quiere deciros. Es que mirad, amigos míos, recuerdos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con vosotros? Pasión. En la base de la baraja. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco, como el 11-11. Es muy apasionado. Yin y Yang, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti y estoy trabajando, como habéis visto si habéis entrado en la anterior tirada, con un mantel con el símbolo del Yin y del Yang. No sois complementarios, porque ya sois completos. Es vuestra contraparte, amigos míos. Obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Y ya lo creo que esta persona se acuerda mucho de ti. Con estos cambios tan grandes que os van a llegar, Géminis. Qué hermoso. Y bien, voy por la primera, Géminis. Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Puede ser que cuando os encontráis con esta persona arrastrase
dolor y heridas con otras parejas o incluso con su vida familiar cuando era pequeño. Y cargaste Géminis con su dolor. Quiero que sepas que tú no eres responsable. Las personas también tenemos que aprender a sanar con ayuda y también hacer nuestros propios caminos solos, como nos habla, por ejemplo, el ermitaño o el colgado. Es necesario. Vidas pasadas, la misma carta, 6 de copas, Escorpio, como desde el 11-11. Es que, mirad, me reencarnaré eternamente hasta estar contigo, incluso si no sé, si no he visto mis vidas pasadas. Te quiero tanto que quiero que comprendas que volveré aquí a por ti una y otra vez, para siempre, amor mío. Y esto es lo que quiere decirte. Qué hermoso. Secretos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Tiene que tomar decisiones. Ahí lo tenía yo, un 2 de espadas y que lo voy a poner aquí, que es Libra. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, Acuario de nuevo. Así es como se siente esta persona, porque lo podéis ver ahí, frío, que está distante, que no habla. Ya es alguien que yo ya siento que tiene familia, que tiene que ocuparse también de su trabajo, de las responsabilidades que tenga, y tú piensas que no se acuerda de ti. Pues desde la primera carta, Géminis, está aquí. Él estará preparado para hablar, cuando lo considere. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. ¿Recuerdas todo lo que le dijiste una vez? Incluso si fue a través de internet o fue cara a cara, esta persona lo tiene. Lo lleva en su mente todo el tiempo. Incluso te verá en fotografías. Chakra raíz. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Primera carta, fuego, pasión. No es un as de bastos, pero amigos míos, el fuego está presente en 2 cartas iniciales. Haced meditaciones con el chakra raíz. Es nuestro chakra que nos habla de nuestra supervivencia, instintos más primarios. Y aunque no haya saltado esta carta, precisamente en la primera baraja, quiero que os apeguéis a la naturaleza y que abráis los demás chakras también. Sobre todo el chakra corona y el chakra del tercer ojo, porque sobre todo es el de la corona el que tenemos que tener más conectado con Dios para recibir todos estos mensajes. Y bien, y ahora sacaré una carta del tarot, porque está siendo una tirada intensísima, amigos míos, maravillosa para Géminis. Y veamos, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo, de abril? Perdón, a veces siento que estoy todavía en marzo, amigos míos. Abril, mirad, esto así. Abril y próximos 3 meses. Así se siente tu persona. Mirad qué carta tan hermosísima. 9 de pentáculos, Virgo. Así te ve él. Muy hermosa, radiante, poderosa. Con todos estos pentáculos. Ahora os explicaré. También tiene responsabilidades porque tengo aquí un 10 de bastos. ¿Y qué os he dicho? ¿Recordáis la carta de fluir, Géminis? Pues tengo aquí de nuevo otros 6. 6 que representan los enamorados en el tarot. En el árbol de la vida es la sefirá número 6, Tiferet, donde está alumbrada por el sol y donde todos los caminos se cruzan y llegan hasta esta sefirá. Es el número de la familia, de la compasión, el amor, los niños, de cuidar a otros. Y al lado tengo es que amigos, mirad, la templanza, un número 14. Aquí estoy, amor mío, comunicándome contigo, como el sol y la luna, energías duales y equilibradas, como el yin y el yang. Habrá comunicación y muchos guías espirituales que están alrededor vuestro, como este precioso, aquí no se ve en esta baraja, pero un ángel, Arcángel San Gabriel, que os está escuchando. Seguid, confiad en vuestra intuición, va a haber regalos y sorpresas, y también es un tiempo para vosotros muy sanador con la templanza, la estrella, Acuario. Es que literalmente cuando tengo la estrella y el 9 de pentáculos que me habla de una mujer que ha triunfado en la vida, mirad cómo está esta chica, si es que es la DJ principal, o sea,
Es una estrella, literalmente, ¿no? Vais a tener éxito y comunicación. Va a fluir esta persona hacia vosotros. Y como veis, es la misma carta, 6 de espadas. Hay dificultades, puede que os cueste avanzar en este camino y penséis que no podéis hacerlo, pero vais a tener ayuda. Y no simplemente de guías, sino también de personas reales, porque esta mujer que va en el barco no está sola. Vais a poder hacer este nuevo viaje, amigos míos. ¿Y qué cartas tengo aquí? Pues tengo 9 de pentáculos, así os ve. Es una mujer, el 9 de pentáculos, que sabe dominar sus pasiones. Es una mezcla como en la carta de la fuerza. Ella tiene mucho poder, todos los viñedos están a rebosar. Podéis tener casa, un buen trabajo, estabilidad. Os ve como si estuvierais soltera, divorciada, pero una mujer libre. Y mirad, aquí, si estabais también esperando beneficios económicos o un resultado en una meta profesional, lo vais a alcanzar. Mirad que cómo está de abundante esta mujer. Y aquí hay un castillo, ¿lo veis? Todo esto le pertenece. Así es como os ve, preciosa, elegante, educada y que sabe controlar sus pasiones. Porque aquí no se verá bien, amigos míos, os la enseño bien la carta, pero en la original el 9 de pentáculos tiene un halcón que ella tiene en su mano, pero no está preso en una jaula. Y ella sabe que también es peligroso, pero aún así dice: yo te amo, halcón mío, igual que amo a todos los seres de este planeta. Hay depredadores y también presas, pero todos somos parte de este mundo. Haced lo que ella hace, tened equilibrio. Así os ve, hermosísima. Y un 10 de bastos, que me habla de Sagitario. Una persona que se puede sentir así, también muy descolocada, con la cabeza literalmente fuera, pero que sin embargo de su cuello brotan muchas semillas, flores, porque estamos hablando de los bastos, que son muy creativos. Alguien que tiene responsabilidades, que tiene cargos pesadísimos, es como literalmente llevase 10 bastos en el hombro o en su espalda y le pesa. Puede ser en cuanto al trabajo o familia. Dejad que esta persona tome decisiones, se quite esa venda y diga: ya no puedo más, tengo que enfrentarme a lo que siento. Pues, amigos míos, ahora sacaré de esta baraja alguna carta más, que es maravillosa, el 9 de pentáculos. 9 de pentáculos. A veces sabéis lo que sucede, que hasta yo misma me he quejado de cosas que hay alrededor. Sí, puede ser incluso como a esta mujer le sucede, que hay caracoles o que hay un topo, y piensa: bien, entonces esto va a destruir mi cosecha, esto no puede ser. Y sí puede ser, porque Dios creó el mundo perfecto para nosotros. Asumidlo, amigos míos. Si habéis llegado hasta aquí y creéis que ya no es posible estar con vuestra persona, ya han pasado tantas cosas, ¿por qué os sucedieron? Todo tiene un sentido. Aceptad que esta persona es para vosotros. Y bien, ¿qué más? ¿Qué le depara Géminis? Es que ni hablar he podido hoy. Proyección. Estar cara a cara. Y esta carta me recuerda mucho al 2 de copas. 2 corazones que se están mirando frente a un espejo, amigos míos. ¿Qué número es? El número 13, un número de renacimiento. Como la carta de la muerte, para mí muy positiva, porque es dejar atrás como ese 6 de copas, como dar la cara, enfrentarnos a nuestras emociones y hablar de ello. El 2 de espadas, una nueva oportunidad. Y aquí, ¿qué tengo en la base de la baraja? Equilibrio es vuestro ex. Mirad, amigos míos, equilibrio no es la carta de Libra exactamente, porque aquí está el signo Libra también en esta baraja, pero veis que hay una balanza, también habrá comunicación, se va a poner todo así, en balance, rectificando errores. Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos crear nuestro presente y futuro. ¿Veis? Aquí va a haber justicia y también comercio, palabras, diálogos. Un precioso número 18. Equilibrio para todos vosotros. ¿Y qué tengo aquí? El ex. ¿Es vuestro ex? ¿Es pareja? ¿Habéis tenido, aunque sea una relación corta con esta persona? Porque es alguien que ya os conoce y está aquí pensando todo el tiempo.
te estoy mirando, quiero saber de ti. Mira, es que literalmente este diablillo, este corazón aquí, te está mirando con estos prismáticos. Sería como un paje de espadas y lo hace, es que no puede evitarlo. Sabe todo lo que haces en redes sociales, si las tienes. Sí, aunque sea Spotify, el Twitter o WhatsApp, mira tus estados. Está muy pendiente de ti, Géminis. Fue un amor a primera vista. Número 14, el número de la templanza. Mirad, un flechazo en el corazón cuando conocisteis a esta persona. Él también lo sintió, o ella. Amor a primera vista, amigos. Tengo aquí muchos cambios. ¿Recordáis la carta de tierra que representaba el pentáculo? Aquí está de nuevo. Los 4 elementos de la tierra, ¿lo veis? El agua, el viento, todos están aquí y hacen equilibrio con el espíritu. Va a haber cambios, acercamientos, una nueva oportunidad de nuevo. Pues todo tengo esto para vosotros, amigos míos. Voy a colocar aquí las cartas porque tenía Escorpio también. Un signo muy pasional que lo asocio mucho a las 2 primeras cartas porque es intuitivo, creativo, un signo de agua que puede estar escondido. Sí, esta persona puede estar tramando algo porque mirad, tengo aquí espionaje y Escorpio. Podéis ser vosotros también o tenerlo a Escorpio en vuestra carta o que sea vuestra persona, Escorpio. Y que tenía aquí, la carta que he saltado para vosotros es proyección. Voy a dejar esto aquí, amigos míos. Proyección, ¿veis? Tú te estás mirando al espejo y aquí encuentras a él o a ella. Yo me miro en ti. Yo soy tú. Estar cara a cara. Más que nunca, Géminis, vais a tener un encuentro que ni os lo vais a creer. Porque cuando veáis esta lectura y ya veis que sí, en la vida nos podemos encontrar obstáculos, claro que sí, porque nos permiten avanzar y crecer. ¿Os imagináis que naciésemos y supiésemos ya toda la información? ¿Fuéramos sabios? ¿Qué haríamos en el mundo? Nada. Nos quedaríamos igual. No habría ninguna evolución. Sin embargo, Dios nos reta a ser mejores y a sobreponernos, porque podemos hacerlo. Y esta carta, como os he dicho antes, me recuerda tanto al 2 de copas porque te está mirando esta persona en igualdad. Va a estar cerca de ti. Incluso puede ocultarse detrás de este espejo sin que lo veas. Y está atento a todo lo que tú haces. Cada vez que os miréis, Géminis, en el espejo, recordad, él o ella están con vosotros. Y este número 13, tan hermoso para mí, porque significa dejar todo aquello que nos ha hecho daño, como en el 6 de espadas. Dejadlo ahí en el agua. Un nuevo comienzo hermosísimo. Géminis, una tirada impresionantemente hermosa. Y bien, hasta aquí he llegado con esta lectura, Géminis. Me encantaría escuchar vuestros comentarios, vuestras historias. Os doy gracias a todos por haber llegado a este canal, que es nuestro canal, y por escuchar las lecturas. A todos aquellos que seáis nuevos o que estéis desde el primer día, os doy las gracias de corazón. Yo os envío desde aquí todas mis bendiciones, alegría y amor, porque sé que es posible, amigos. Y os espero en la siguiente lectura. Os quiero mucho, lo sabéis. Y gracias por todos esos likes, suscripciones, me estáis ayudando muchísimo. Y yo hago esto para vosotros, para que tengáis paz y esperanza. ¿De acuerdo, amigos? Pues bien, nos vemos en la próxima, Géminis. Os quiero.